Hola a todos, ¿cómo están? Es para mí una bendición estar aquí con ustedes el día de hoy. Algunos de ustedes ya los conozco, algunos de ustedes ya me conocen y pues bueno, para mí es un gusto estar aquí hoy. Y bueno, me gustaría que pudiéramos hacer una oración juntos para pedir al Señor su bendición en este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Padre, te doy gracias en este día por la bendición y la oportunidad que tú me das de estar aquí con esta hermosa familia. Padre, ya hace algunos años yo les conocí y fui impactado, Señor, por el amor que ellos reflejan a través del Evangelio. Y hoy te ruego, Señor, que ese Evangelio siga brillando en la vida de esta iglesia. Agradezco, Señor, por la vida del pastor Julio, Señor, su esposa y su familia, Padre, entera, de esta iglesia, amado Dios. Te pido que tú le fortalezcas en todo sentido, les fortalezcas, Padre. Incluso a su esposa, Señor, física y espiritualmente, Señor. Dios, pongan su mirada en ti, amado Dios, pues tú eres nuestro único suficiente Salvador, pero también aquel buen pastor que cuida de nosotros. Bendice hasta tu iglesia, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra. A pesar de la debilidad del predicador, Señor, glorifícate porque tú eres digno. A ti le damos la gloria, la honra y la alabanza hoy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias por la oportunidad. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hay muchas cosas, mis hermanos, que cambian con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Cambia el diseño de los autos, cambian los teléfonos celulares, cambian los electrodomésticos, cambian los estilos, cambian los diseños, pero hay objetos cuyo diseño prácticamente no han cambiado durante muchos años. Uno de ellos es el tubo de pasta dental. El tubo de pasta dental, tal como lo conocemos hoy, fue inventado por el doctor Washington Sheffield, un farmacéutico y cirujano dental estadounidense, hace ya más de 100 años. La inspiración para envasar la pasta en un tubo plegable provino de su hijo, Lucius, quien al observar los tubos utilizados por los pintores para sus óleos, sugirió aplicar el mismo concepto, pero a la pasta dental. Y hay una razón sencilla para que su diseño hasta hoy no haya cambiado. Cumple muy bien su función, ¿no es cierto? Cuando uno aprieta un tubo de pasta, hay algo que se sabe con certeza. Va a salir exactamente lo que hay dentro. No sale otra cosa, sale su contenido. Algo parecido ocurre con nosotros. Las pruebas, la aflicción, la presión y el sufrimiento tienen una manera muy particular de mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando la vida nos aprieta, no producimos algo nuevo, más bien se revela lo que ya estaba dentro de nosotros. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, y te pido que puedas ir buscando ese capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 24. En ese capítulo, en ese pasaje, el autor del libro de Samuel mostró cómo una circunstancia decisiva en la persecución de Saúl contra David reveló el verdadero carácter de ambos, la rebeldía y dureza de Saúl y la confianza reverente de David en la justicia de Dios, apuntando así al Hijo y Señor de David, Jesucristo, quien en medio de la prueba más difícil, a diferencia de nosotros, puso su confianza en Dios, su Padre. Esta va la idea principal de esta predicación, la idea central que me gustaría que tuvieras presente durante todo este tiempo y aun cuando termine este sermón. En este pasaje hoy aprenderemos que Dios permite las pruebas en nuestra vida para revelar lo que hay en nuestro interior. Dios permite las pruebas en nuestra vida para revelar lo que hay en nuestro interior y de esa manera podamos depender completamente de Él y no de nosotros mismos. Completamente de Él y no
de nosotros mismos. Ya que las pruebas revelan, de hecho así se titula esta predicación, lo que revelan las pruebas. Las pruebas revelan tres cosas, si quieres anotarlas. Número uno, las pruebas revelan si conocemos la palabra de Dios. Las pruebas revelan si conocemos la palabra de Dios. Número dos, las pruebas revelan si conocemos el carácter de Dios. Las pruebas revelan, número dos, si conocemos el carácter de Dios. Y número tres, finalmente, las pruebas revelan si conocemos la bendición de Dios. Las pruebas revelan si conocemos la bendición de Dios. Así que vamos a estudiar este pasaje. No lo leemos en un principio porque es bastante largo, pero vamos a irlo leyendo progresivamente conforme lo vayamos estudiando. Así que veamos el primer punto. ¿Qué revelan las pruebas? ¿Qué dijimos? ¿Si conocemos? Muy bien, la palabra de Dios. Y eso lo vamos a poder estudiar del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero antes de comenzar a leer, déjame darte un poco de contexto de este libro. Ustedes ya estudiaron primer libro de Samuel, ¿cierto? Como iglesia, yo recuerdo. Yo estuve aquí. No estuve aquí, estuve en las transmisiones. Pero bueno, para los que tal vez no recuerdan el contexto, tal vez nunca han leído el libro de Samuel, déjame darte un poco de contexto. Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por Dios, pero con el tiempo su corazón se desvió, tal y como el Señor lo había hablado, porque ciertamente Dios en su soberanía lo escogió, pero a causa también de la demanda, ¿te acuerdas?, del pueblo. Un rey conforme las otras naciones. Él, con el paso del tiempo, reveló quién era realmente, desobedeció la palabra del Señor y entonces fue rechazado como rey. Entonces Dios escogió a David, un joven conforme a su corazón, y lo ungió, por así decirlo, en secreto. Desde ese momento, aunque David no buscó el trono por sus propios medios, Saúl comenzó a verlo como una amenaza. La envidia creció en su corazón hasta convertirse en una persecución abierta. Saúl, en lugar de arrepentirse, dedicó sus fuerzas a intentar matar a David, quien, aunque inocente, tuvo que huir y vivir como un fugitivo. Y es precisamente en medio de esa persecución donde ocurre el episodio que vamos a estudiar hoy. Mira, observa lo que dice el versículo 1. Primero de Samuel 24:1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron, ¿qué? Aviso. Ahora, recuérdalo, Saúl había estado abiertamente persiguiendo a David y estuvo incluso en el capítulo anterior a punto de atraparlo, así a nadita. A pelos de rana, dicen algunos, ¿no? Pero Dios providencialmente hizo que Saúl desviara su curso a través de una incursión de los filisteos a territorio israelita. Le avisaron, oye, se están metiendo los israelitas por atrás de la casa, y tuvo que regresar. Eso en el capítulo anterior. Sin embargo, tenemos a Saúl aquí de nuevo, persiguiendo a David. Observa lo que continúa diciendo el versículo 1. Le dieron aviso, David está, ¿en dónde? En el desierto de Engadi. Versículo 2, entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. La prioridad de Saúl era encontrar a David. Sin duda él se había alejado del camino del Señor. A pesar de la dificultad de buscar por los peñascos de las cabras monteses, él ahí estaba, persistiendo en su desobediencia. Y ahora, según el pasaje, con un ejército élite de fuerzas especiales que superaba 5 veces, según el capítulo anterior, el ejército de David. Porque si lees anteriormente, David solamente tenía 600 hombres. Pero aquí ya tenemos a David 3,000 hombres. Pero ni la superioridad numérica era garantía del éxito. Solo Dios es el único que puede dar la victoria. Hay una gran diferencia, ya desde aquí lo podemos ver, entre un hombre que confía en los medios terrenales y un hombre que deposita plenamente su confianza en el poder de Dios. Observa lo que sigue diciendo, versículo 3. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino,
donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Algunas traducciones dicen cubrir sus pies. Es un eufemismo, una manera bonita de decir algo que no es muy agradable. Es un momento de mucha intimidad. ¿Puedes imaginarle un momento? Saúl va a entrar a hacer del baño a esa cueva. Al mismo tiempo, es un momento de gran vulnerabilidad. Pero el texto añade algo sorprendente. Dice, y David y sus hombres estaban sentados, ¿en dónde? En los rincones de la cueva. Ahí donde Saúl había entrado a hacer, había entrado a cubrir sus pies. Algunos después de esta enseñanza en el Rey ya viene, cada vez que quieren salir al baño, dicen, hermano, voy a ir a cubrir mis pies. ¿Ustedes creen en las casualidades? Yo no. Según los estudiosos, esta zona donde se encontraba Saúl persiguiendo a David no tiene solo una cueva, 2 o 3, no, tiene bastantes cuevas. No fue casualidad que Saúl entrara a la misma cueva donde estaba David. Esta era una prueba que revelaría lo que había en el corazón de Saúl, de David y de sus hombres. Versículo 4. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Pero surge una duda importante. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está esa profecía que decía que Dios entregaría a David, sí, en el plato, a Saúl para acabar con él? En ningún lado. ¿Saben por qué? No existe. Esa profecía nunca existió. Estos hombres estaban leyendo la providencia de Dios como si fuera una autorización de su parte para que David acabara con la vida de Saúl. Y aquí hay una advertencia para nosotros, mis hermanos. No toda oportunidad es voluntad de Dios. Y eso es bien importante, ¿eh? Porque incluso como mexicanos nos han enseñado a leer la vida así. ¿Y esta rosa? Pero no toda oportunidad es la voluntad de Dios. Muchas veces el corazón humano toma lo que le conviene y lo viste con un lenguaje espiritual. No, sí, hermano, es que se acomodaron las cosas. Es Dios. David, hermanos, está siendo probado. Sus propios hombres que habían sufrido bajo el gobierno de Saúl, lo están empujando hacia la salida más fácil. Mátalo. Vas a terminar con la persecución de nuestras vidas. Vamos a poder ser libres. Mis hermanos, pero lo que hoy Dios nos dice en su palabra es que nosotros no estamos llamados a escoger lo más fácil, sino lo que Dios quiere. Sigue diciendo nuestro pasaje. Entonces, David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. David no lo mata, no planea hacerle daño, pero él trata de demostrar, de generar una prueba que no hay ninguna intención de hacerle daño y por lo tanto no debería de haber razón para que Saúl persiga su vida. Sin embargo, el texto dice algo clave, versículo 5. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aunque David no tocó su vida, sí tocó su manto, el manto real, el manto del rey. Y para aquel entonces la ropa real y en particular el manto tenía gran simbolismo. Representaba la majestad, la autoridad, el poder del rey. Y por eso aún ese acto, por muy pequeño que parezca, hirió la conciencia de David.
Esto revela, mis hermanos, algo muy importante. Revela la condición espiritual de David. Su comunión con Dios era tan real que incluso una acción que puede parecer pequeña le afectó profundamente. Mis hermanos, David no estaba pasando por un momento bueno. Los que conocemos los salmos que David escribió durante este tiempo, podemos mirar su aflicción terrible por la que él estaba atravesando. Sin embargo, este texto nos deja ver que aún en medio de la aflicción, él tenía una excelente comunión con Dios. Porque su comunión con Dios era tal, repito, que incluso una acción que podía parecer pequeña le afectó profundamente. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos enseña que debemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Sabes por qué? Tú que has pasado por alguna dificultad lo sabes bien. ¿Acaso no las tribulaciones nos obligan a acercarnos más a Dios y a depender cada día más de Él? Entonces, benditas tribulaciones que nos hacen estar, como aquí, David, en una comunión tan íntima con el Señor que hace que Él se convierta en nuestra guía, en nuestra dirección, en nuestra fortaleza. Escúchame bien algo hoy, mi hermano. Esto es fuerte, pero es verdad. Es preferible la persecución y la bendición de Dios, la comunión con Dios, que el reino y la comodidad y estar alejado del camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6. ¿Qué sigue diciendo nuestro pasaje? Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. ¿Qué cosa? Matarlo. El ungido del Señor. De extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. ¿Ves? 2 veces. El ungido del Señor. Esta es una negativa absoluta. Un rotundo no. En el sentido hebreo, es como decir que jamás suceda tal cosa. ¿Y por qué? Saúl lo dice 2 veces. David lo dice 2 veces. Porque Saúl era el ungido del Señor. Fue Dios quien lo puso en ese lugar. David entiende que no le corresponde tomar por su mano lo que Dios mismo debe resolver. Y esto no es solo una reacción emocional, es una convicción bíblica. Y aquí está el porqué, el punto. David conocía la ley de Dios. Mira, si puedes poner un separador ahí en el primer libro de Samuel, te lo voy a agradecer. Y acompañarme a Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22, versículo 28. Este pasaje, sin duda, David lo conocía. Éxodo, capítulo 22, versículo 28. No maldecirás a Dios, ni maldecirás ¿a quién? Al príncipe de tu pueblo. Entonces, los soldados de David interpretaron la providencia divina en poner a Saúl en esta situación de vulnerabilidad como una autorización de parte de Dios para matar al rey. David se vio probado. Sus hombres se vieron probados. La salida más fácil era matar en ese momento a Saúl. Los problemas de su persecución se terminarían y volverían a tener libertad. Pero mis hermanos, nosotros no estamos llamados a buscar la salida fácil, sino lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y dónde está lo que Dios quiere para nosotros? Aquí, hermanos, en la bendita, única y suficiente palabra de Dios. No es la experiencia, no es el voto de la mayoría lo que nos debe guiar. Es la palabra de Dios. Éxodo es claro, no maldecirás, mucho menos
asesinarás al príncipe de tu pueblo. La Biblia misma afirma, tú lo sabes, que es Dios quien pone y quita reyes, ¿te acuerdas? Daniel 2:21, puedes anotar la cita y leerlo en casa, no es necesario que lo busques. Pero es claro, Daniel 2:21, Dios pone y quita reyes. Y también la Biblia establece que su pueblo debe someterse a las autoridades por causa de ¿quién? Por causa del Señor. En Primera de Pedro 2:13 al 14, también puedes anotar la cita. Primera de Pedro 2:13 al 14. Y aún en medio de contextos difíciles. No dice si el rey es bueno, si el rey es justo. ¿Cuántos de aquí hablan mal de la presidenta o la presidenta en las redes sociales? Si lo hacen, tienen que arrepentirse, hermano. O le dan me divierte a los memes que se hacen sobre ella. Eso es pecado. Nuestro deber es bendecir a la presidenta, orar por ella. No quiere decir que aprobemos lo que hace, no quiere decir que aplaudamos lo que hace, pero maldecir, burlarse, en vez de orar y bendecir, es totalmente diferente. Ya no me van a volver a invitar, ¿verdad? Bueno, vamos desde tan lejos, nuestros padres, los maestros. Hoy en día el magisterio se le falta mucho al respeto desde las aulas. No se diga, hermanos, en la iglesia, la palabra lealtad ya no se conoce, hermano. Somos probados. Somos probados. Y debemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, conforme lo entendía David, que cuando nosotros nos sometemos correctamente, no estamos exaltando al hombre. No estamos diciendo, ese hombre, esa mujer, es perfecto, es perfecta. No. A quien estamos honrando es a quién. A Dios. A Dios, hermanos. Mira, vuelve a nuestro pasaje, por favor. Primero de Samuel, capítulo 24. Versículo 7. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió ¿qué? Su camino. Aquí vemos el corazón de un verdadero líder. No solo discierne la voluntad de Dios para sí mismo, sino que guía a otros hacia ella. ¿Por qué? Porque el temor de David no es al hombre. No fue la opinión de sus hombres la mayoría. Hermano, es que lo dice la mayoría y estoy presionado. No, eso no es lo que guía a David. No es el temor al hombre, es el temor ¿a quién? A Dios. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7? Proverbios capítulo 3, versículo 7 es un versículo muy conocido. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, este texto nos confronta directamente. Porque nosotros también enfrentamos momentos donde la oportunidad parece perfecta. Donde todo parece alinearse. Donde incluso otros nos dicen, hazlo, es lo mejor. Pero la pregunta no es si parece correcto. La pregunta es si Dios lo aprueba a través de su palabra. Hace un tiempo, no tiene mucho, unos 5 años, yo tenía un dilema si salir o no salir del Rey Ya Viene. Una situación difícil ahí en la iglesia, dolorosa, terrible. Y le dije a mi esposa, vámonos, estamos en el momento adecuado. Podemos ir a otra iglesia, podemos ser miembros comunes y corrientes, servir al Señor con los dones y talentos que tenemos. Vámonos, era la salida más fácil. Parecía bíblico porque, pues en un sentido teníamos razones, pero Dios nos confrontó con su palabra
Y en un momento nos miramos el uno al otro y nos preguntamos, ¿pero por qué nos vamos a salir? ¿Por qué nos vamos a ir si Dios no nos ha fallado? El Dios al que nosotros servimos no nos ha fallado. El hombre falla, mis hermanos, pero Dios jamás. Él es perfecto. David tuvo una oportunidad única. Nadie lo iba a juzgar. Sus hombres lo aprobaban. Las circunstancias parecían confirmarlo. Pero David no se preguntó, ¿qué me conviene? Sino, ¿qué es lo que dice Dios? Y ahí está el punto para nosotros. ¿Con qué estás tomando decisiones hoy? ¿Con lo que sientes? ¿Con lo que otros opinan? ¿Con lo que parece más fácil? ¿O con la palabra de Dios? Es muy fácil espiritualizar nuestras decisiones, decir Dios está abriendo puertas, cuando en la realidad es solo una oportunidad conveniente, ignorando la Escritura, hermanos. La voluntad de Dios no se discierne por lo que parece lógico, sino por lo que Él ya ha revelado en su palabra. Y aquí es donde se prueba nuestro corazón. Si no estamos llenos de la palabra en tiempos de calma, no vamos a obedecerla en tiempos de presión. Si no conocemos la Escritura, vamos a justificar el pecado con lenguaje espiritual. Y si no estamos sometidos a la palabra, vamos a terminar siguiendo nuestra propia voz. Por eso la pregunta no es solamente ¿qué harías en una situación como la de David? La verdadera pregunta es ¿qué está gobernando tu vida hoy? ¿Qué está gobernando tu vida hoy? Porque cuando la presión venga, y va a venir, no vas a improvisar obediencia, vas a responder con lo que ya llena tu corazón. ¿Hemos visto la primera verdad? Las pruebas revelan si realmente conocemos la palabra de Dios, porque en medio de la presión David no se dejó guiar por la oportunidad ni por la voz de la mayoría, sino por lo que Dios había dicho. Pero el texto no solo nos muestra que David conocía la palabra, nos muestra algo más profundo, porque no basta conocer con lo que Dios dice, también es necesario conocer quién es Dios. Y es aquí donde el pasaje nos lleva al segundo punto. Las pruebas no solo revelan si conocemos la palabra de Dios, sino también, ¿te acuerdas qué te dije? Segundo punto. Muy bien, si conocemos el carácter de Dios. Y eso lo vamos a estudiar del versículo 8 hasta el versículo 15. Acompáñame a leerlo. Las pruebas revelan si conocemos el carácter de Dios. Versículo 8. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Aquí vemos algo que no es natural. Valentía con humildad. David sale de la cueva, él se expone, pero no lo hace con arrogancia. Uy, no sabes. Ya hasta te vi, ¿no? En tu momento más íntimo. No. Él sale con respeto, ¿estás de acuerdo? Él se postra delante de aquel que lo quiere matar. Y esto solo se explica de una manera. David teme a Dios más que a los hombres. Cuando el temor de Dios gobierna el corazón, el temor del hombre pierde su poder. Además, David actúa así porque tiene confianza en lo que Dios le ha dicho. Él sabe que Dios ha determinado su futuro. No necesita defenderse con sus propias manos porque su vida está en las manos del Señor. Versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? Aquí vemos el tono del corazón de David. Hermanos, cierto o no, el problema aquí era Saúl. Pero David no responde con dureza. Aplica sin citarlo el principio de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. David no está buscando ganar una discusión, y eso revela algo. Quien conoce el carácter de Dios aprende a reflejarlo en su manera de responder ante las circunstancias difíciles. Versículo 10, observa.
Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije, no extenderé mi mano contra mi rey porque es el ungido del Señor. David reconoce la providencia de Dios, pero no lo usa como excusa para pecar. Él tuvo la oportunidad, pero eligió la misericordia. Una vez más, conocer el carácter de Dios produce en nosotros un reflejo de ese carácter. Dios es misericordioso y David actúa con misericordia. Versículo 11. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida. ¿Para qué? Para quitármela. David no solo afirma su inocencia con palabras, sino con evidencia. Observa algo importante. Él está sufriendo injusticia, pero aún así responde con integridad. Esta es la verdadera paciencia bíblica, porque la paciencia bíblica no solo es esperar pasivamente. Oh, sí, soy bien paciente porque puedo esperar. No, es soportar activamente. Es responder con gracia cuando se recibe maldad. Hermanos, aquí hay una prueba muy directa para nosotros. Si quieres saber cuánto entiendes del Evangelio, observa cómo respondes cuando alguien peca contra ti. Si quieres saber cuánto entiendes del Evangelio, si realmente entiendes el Evangelio, observa cómo respondes cuando alguien peca contra ti. Ahí se revela si realmente conoces a Dios o solo tienes información acerca de Él. Porque David aquí está actuando como un hombre bienaventurado. ¿Te acuerdas lo que establece Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas? Creo por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero tú recordarás. Si alguien te hiere en una mejilla, ¿qué debes de hacer? Con la otra. Si alguien te pide la espada, no solo le des la espada, dale también tu capa. Si alguien te pide recorrer 1 milla, recorre 2. Bienaventurados sois cuando se digan toda clase de males contra ustedes. Bendíganlos, oren por ellos. De esa manera serán ¿qué? Bienaventurados. ¿Por qué David puede actuar como un hombre bienaventurado? ¿Por qué David puede actuar con paciencia bíblica? ¿Por qué David no paga con mal? Porque David conoce el carácter de Dios. Versículo 12. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Aquí está el corazón del punto. David conoce a Dios. Y él sabe que Dios es un juez justo. Sabe que la venganza no le pertenece a él. David entonces invoca a Dios como el supremo juez al que pertenece el juicio y la venganza. ¿Qué dice Romanos 12:19? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice Dios acerca de la venganza en Romanos 12:19? Mía es la venganza. Yo pagaré. ¿Quién dice eso? El Señor. Entonces la pregunta para nosotros es inevitable. ¿Qué tanto conocemos el carácter de Dios? No intelectualmente. Algunos dirán, hermano, ya tomé fundamentos, o sí tienen fundamentos, o una clase de discipulado tal vez. Hermano, yo fui al seminario. Hermano, yo fui a la maestría, al doctorado. Hermano, yo estudié bajo los pies de... ¿no? De hecho, me decía Julio, ¿cómo te presento? Y dije, pastor, esposo, nada más. Eso del seminario lo agregaron en contra mía. Porque de verdad, un seminario no dice nada de nosotros. Lo importante es, en la hora de la prueba, ¿realmente conocemos el carácter de Dios? Mire, no nos vamos muy lejos. Piensa en el matrimonio.
hay conflictos y aplicamos venganza. No, hermano, ¿cómo cree? Sí, le aplicas la ley del hielo. ¿Cómo se llama eso? Venganza. Entonces, con ese simple ejemplo, ahora piensen todo lo demás. Cuando ya hay enojo, cuando hay ira, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón, cuando hay maledicencia en nuestra vida. Cuando tomamos venganza, cuando devolvemos mal por mal, ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Cuando levantamos juicio contra alguien, un juicio orgulloso, un señalamiento, estamos ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde, porque no confiamos en la palabra de Dios, en el carácter justo de Dios. Y de esa manera usurpamos el lugar de Dios. Entonces pregúntate hoy, ¿realmente conoces a Dios? ¿El cómo respondes a las pruebas muestra que crees verdaderamente que Dios es sabio, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es perfecto? David continúa diciendo, versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los malos proceda la maldad, pero mi mano no será contra usted. David, hermanos, al citar este proverbio, muestra que entiende que la conducta revela el corazón. Si él actuara con violencia, estaría demostrando el mismo carácter que Saúl, el que no conocía a Dios, el que fue rechazado por Dios, el que tenía un corazón no conforme a Dios, sino conforme al mundo. Qué triste, hermanos, es que muchas veces nuestra respuesta ante las dificultades sea similar o prácticamente idéntica a aquellos que no conocen a Dios. Jesús fue claro en Mateo 7, el árbol se conoce por sus frutos. Pero David no quiere parecerse a Saúl, él quiere reflejar a Dios. Mis hermanos, no lo olvidemos, no es cuánta Biblia sabes lo que muestra cuánto conoces acerca del carácter de Dios, es cuánta Biblia vives. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? Este es David, él sigue hablando. ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Qué vemos aquí en David? Humildad. Él no se exalta. Él no se victimiza de manera orgullosa. ¡Ay, pobre de mí! No. Él dice, soy pequeño. Y cuando yo leí esto, dije, esta humildad es clave, hermanos. Por eso la resistencia, la paciencia de David en medio de la persecución que Saúl tenía contra él. Él podía haber dicho, yo soy el ungido del Señor. Ahí está, no lo había dicho y desde aquí, desde el púlpito se siente bonito. Pero si yo no pudo haber dicho eso, ¿era mentira? Yo soy el ungido, a mí me ungieron ya. Yo soy el hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso es lo que dice aquí David. ¿Cómo se llama él mismo? Perro muerto, pulga, un animal impuro y algo muy pequeño, la pulga. Mis hermanos, un corazón que conoce a Dios no necesita inflarse para defenderse. Él puede descansar en que Dios es quien defiende su causa. Y creo que aquí está muchas veces el problema cuando nuestra vida se llena de queja e ingratitud en los momentos difíciles. O cuando damos lugar al orgullo y al resentimiento cuando alguien peca contra nosotros. ¿Sabes por qué es? Porque tenemos un concepto erróneo de quiénes somos. Nos creemos grandes, nos creemos superiores, somos orgullosos, porque olvidamos fácilmente quién es Dios y por lo tanto, quién realmente somos nosotros.
Y no podemos poner en práctica lo que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿te acuerdas? Cuando alguien pinte un cuadro negro de ti, voy a parafrasearlo, ve a la Comex, compra 2 litros más de pintura negra y échale más, porque en realidad esa persona no conoce lo desagradable que es tu vida, lo pecador que eres. No, hermano, ¿cómo crees? Si yo soy pastor, si yo canto en la iglesia, si yo leo mi Biblia, si yo oro, si yo ofrendo, si soy miembro, si soy servidor. No, hermanos. Lo que somos, lo somos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Olvidamos fácilmente quién es Dios y lo misericordioso y bueno que ha sido con nosotros. Por eso mira, versículo 15. Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. David no solo conoce doctrinalmente que Dios es justo, él descansa en ello. Él encomienda su causa al Señor. Y en esto, mi hermano, David apunta a uno mayor que él. ¿Y por qué digo mayor que él? Porque si tú lees el capítulo siguiente, el capítulo 25, David cambia. Un hombre no hace lo que él dice y ¿qué quiere hacer con él? ¿Te acuerdas? Matarlo. Entonces, David aquí apunta a uno que es mayor que él, Jesucristo, el Hijo de David. ¿Te acuerdas? Que según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, quien cuando lo insultaban, ¿qué hacía Cristo? No respondía insultando, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, yo no dudo que las personas pequen contra nosotros. Y nadie está aprobando eso, ¿eh? Y nadie está diciendo que eso está bien. Y nadie está diciendo que no es doloroso. Que las personas que admiramos, las personas que amamos, las personas a las que servimos, nos traicionen, nos fallen. Y que eso no duela. Sí duele, claro que sí. Yo vi a mi padre predicando en un púlpito 24 años y él predicó 34 años la palabra de Dios y ahora vive como alguien que no conoce al Señor. Destruyó a mi familia. Tiene hijos en otro lado. Y duele, claro que duele. Claro que es una lucha. Pero nuestro deber es encomendar las causas al Señor y perdonar en nuestro corazón. Porque no somos mejor que esas personas. Solo Dios es santo y perfecto. Solo Dios es justo. Y es aquí en donde este texto deja de ser solo historia y se vuelve profundamente personal. Porque si somos honestos, nosotros no siempre respondemos como David y mucho menos como Cristo. Cuando somos heridos, queremos responder. Cuando somos injustamente tratados, queremos defendernos. Cuando alguien peca contra nosotros, queremos devolver el golpe. Pero eso revela algo. No confiamos plenamente en el carácter de Dios. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Cristo sí lo hizo. Él fue injustamente acusado, maltratado, golpeado, crucificado y sin embargo no respondió con pecado, no tomó venganza, no se defendió pecaminosamente. ¿Por qué? Porque él confiaba perfectamente en el Padre, en su justicia, en su carácter. Y aquí está nuestra esperanza. Cristo no solo es nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. Porque muchas veces nosotros sí hemos tomado el lugar de Dios, hemos juzgado, hemos guardado amargura, hemos respondido con pecado, pero Cristo cargó también con esos pecados en la cruz del Calvario. Y ahora en Él no solo somos perdonados, también somos transformados. De modo que la pregunta ya no es solo ¿por qué no respondes como David? La pregunta es ¿estás mirando a Cristo? Porque solo cuando vemos a Cristo,
cuando descansamos en su justicia, cuando confiamos en que Él es el juez perfecto, entonces somos libres de soltar la venganza. Libres de no devolver mal por mal, libres de responder con gracia, libres de encomendar nuestra causa al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, porque conocemos su carácter, porque Cristo ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, no solo se trata de conocer lo que Dios dice, ni solamente de conocer quién es Dios. También se trata de confiar en lo que Dios promete. Y aquí vamos al tercer punto y dirá, hermano, ya se le está yendo el tiempo y sí, pero este punto es muy corto, no te preocupes. Las pruebas nos revelan solamente si conocemos la palabra de Dios, el carácter de Dios, sino también finalmente revelan si conocemos la bendición de Dios. Versículos 16 al 22. Prometo no demorar. Cuando David, dice el texto, acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y a primera vista, entonces esto parece un momento de quiebre. Saúl llora. Hay emoción. Hay palabras que suenan correctas, pero el texto nos va a mostrar que no todo lo que parece arrepentimiento lo es. Las lágrimas no siempre significan transformación. Versículo 17. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Saúl reconoce su pecado, reconoce la justicia de David. Sus palabras son correctas teológicamente hablando. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. Reconocer el pecado no es lo mismo que arrepentirse del pecado. El verdadero arrepentimiento no solo dice estuve mal, sino que cambia el rumbo del corazón. Versículo 18. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Saúl reconoce la providencia de Dios y la misericordia de David. Ve claramente lo que ocurrió, pero igual de importante, conocer la verdad no es lo mismo que someterse a ella. Versículo 19. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará, ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Aquí Saúl admite que lo que David hizo no es normal, no es natural. Está reconociendo la gracia de Dios a través de su vida. Pero aunque admira esa gracia, no se rinde a ella. Versículo 20. Mira, ahora sé que serás ciertamente rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. ¿Pero qué pide? Versículo 21. Ahora pues júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Qué revela este versículo 21? El corazón de Saúl. Saúl no está preocupado por honrar a Dios. Saúl no está quebrantado por su pecado. Saúl no está buscando restauración con el Señor. Él está buscando preservar su nombre, su linaje, su legado. Esto muestra que aunque sus palabras sonaban bien, su corazón sigue aferrado a cosas terrenales. Aquí está el punto. Saúl no conocía realmente la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él pensaba que la bendición era seguir viviendo, mantener su descendencia, preservar su nombre, pero nunca vemos en él un deseo genuino de volverse a Dios. Y aquí es donde el contraste con David es poderoso, porque David no tenía trono, no tenía seguridad, no tenía estabilidad, pero escúchame bien, amado hermano, hermana que me escuchas hoy. Él tenía lo mejor, tenía a Dios. Y el que tiene a Dios tiene la verdadera bendición. David no se aferra a la corona, porque su esperanza no está en el poder, no está en el trono, su esperanza está en el Señor. Saúl, en cambio, se aferra a lo temporal, porque su corazón no descansa en Dios. El texto concluye, versículo 22. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Aquí está la evidencia final de que el arrepentimiento de Saúl no era genuino. Si realmente hubiera habido un cambio, Saúl habría actuado diferente, habría cedido, habría buscado restauración, habría cambiado su camino. Le hubiera dicho, mira, me quito la corona hoy. Vas.
pero no lo hace. Él vuelve a su casa igual que antes y David vuelve al refugio. Nada cambió externamente, pero el texto nos deja ver que había una diferencia radical internamente. Mi hermano, déjame concluir. Las pruebas revelan lo que realmente valoramos. Saúl valoraba su vida, su nombre, su legado. David, en cambio, valoraba a Dios. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué consideras tú como bendición? ¿Una vida cómoda? ¿Reputación? ¿Estabilidad? ¿Control? ¿O tener a Dios aunque todo lo demás falte? Porque muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Pero la mayor bendición no es lo que Dios da, es Dios mismo. Y en esto David nuevamente apunta a Cristo. Porque Cristo, recuérdalo, no se aferró a su gloria, sino que se humilló, se entregó y confió plenamente en el Padre. Y ahora en Él nosotros recibimos la mayor bendición, la reconciliación con Dios. No una vida sin problemas, sino una vida con Dios. Este pasaje nos ha mostrado algo muy claro. Dios permite las pruebas en nuestra vida, ¿te acuerdas la idea principal? Para revelar lo que hay en nuestro interior y para llevarnos a depender completamente de Él y no de nosotros mismos. Porque las pruebas nos aplastan como la mano al tubo de pasta dental y revelan si conocemos la palabra de Dios, si conocemos el carácter de Dios, si conocemos la bendición de Dios. Así que pregúntate, ¿qué han revelado las pruebas en tu vida? Porque si somos honestos, muchas veces nos parecemos más a Saúl de lo que quisiéramos admitir. Podemos decir palabras correctas, podemos incluso sentir remordimiento, pero no tener un arrepentimiento verdadero porque seguimos aferrados a nuestro pecado. Así que el Señor hoy nos llama a examinar nuestro corazón, a volvernos a Él. Y aquí está la esperanza. No solo venimos a un Dios que señala nuestro pecado, venimos a un Dios que envió a su Hijo por pecadores como nosotros. Porque donde nosotros hemos fallado, Cristo fue perfecto. Donde nosotros hemos tomado venganza, Cristo perdonó. Donde nosotros nos hemos confiado en nuestras fuerzas, Cristo confió en el Padre. Para que hoy por medio de Él no solo podamos ser perdonados, sino transformados para su gloria. Oremos al Señor. Amado Dios, venimos delante de ti. Señor, muchas veces tu palabra es como una flecha, como un martillo e incluso como una espada. Y penetra nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos y las motivaciones más profundas de nuestro ser. Y ante ti, Señor, no podemos engañarnos, no podemos engañarte. Se revela nuestro orgullo, se revela nuestra falta de misericordia, se revela nuestra ignorancia de tu palabra, de tu carácter, nuestra desconfianza y nuestro amor por este mundo aún. Tú has hablado, Señor, a mi vida a través de este pasaje. Y sé, Señor, que a través de tu Espíritu también has hablado a la vida de mis hermanos hoy. Señor, no permitas que persistamos en nuestro pecado, que nos aferremos a nuestro orgullo, a nuestras propias ideas. Pero tampoco permitas, Señor, que huyamos condenados. Al contrario, que corramos a Cristo, porque en Él hay perdón, restauración y fortaleza para seguir adelante. Bendice a esta tu iglesia, hoy y siempre. Bendice a cada servidor, a cada miembro, al pastor y a su familia para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén.